Hola a todas, bienvenidas al podcast de Psicólogas para Psicólogas, un podcast de EUNIP, la Escuela Universitaria de Psicoterapia Integradora. Bueno, yo estoy una vez más con una persona súper especial, como siempre digo y como siempre realmente siento. Ella es, bueno, es psicóloga del equipo presencial de Barcelona y además también ha sido compañera mía cuando las dos hemos estado ahí mano a mano en el centro de Barcelona presencial. Así que bueno, ella es Arella y es un placer tenerte por aquí. Bienvenida. Muchas gracias, Isa. Yo, como siempre, nerviosa, porque al final un podcast te pone en un lugar donde, ¿no?, te sale esta zona de confort, pero es un placer compartir justo el tema de hoy, ¿no?, un poco desde mi experiencia, que ahora tú introducirás, y es un placer el charlar contigo y compartir las experiencias que hemos tenido como psicos, como personas, ¿no? Así que muy agradecida de Qué estar aquí. bien. Qué bien, pues gracias a ti por estar, que a mí también me hace como mucha ilusión. Además, siempre me hace ilusión la persona que viene aquí, ¿no? Pero cuando has sido compañera, ¿no? Cuando hemos trabajado juntas, es como que me hace todavía más ilusión, como que lo siento un lugar todavía más seguro, ¿no? Este podcast. Y bueno, como ya iba introduciendo a ella, vamos a hablar de algo que seguro que os hace sentir identificadas a todas las personas realmente que nos estáis escuchando. O puede que no, porque sé que hay muchas de vosotras que nos escucháis o de vosotros que todavía no os habéis iniciado en el mundo de la psicoterapia, ¿no? Y este tema del que vamos a hablar justo es pues esa primera sesión que hacemos como psicoterapeutas, ¿no? Ese cómo nos sentimos, ese cómo la preparamos, ese cómo prevenir pues posibles errores, ¿no? Que ahora vemos, ¿no? Desde la experiencia, pero que en un primer momento pues no sabíamos que podían ser errores. Pero para mí, como decía ella, también es importante que podamos hablar desde este lado humano como psicólogas que hemos atravesado ese momento y que lejos de ser una tontería, también es un momento pues muy importante dentro de nuestra trayectoria, ¿no? No tanto por lo que vaya a suceder ahí, porque está claro que nuestra forma de hacer terapia va a cambiar mucho a lo largo de nuestra experiencia. Pero creo que es un momento importante porque a nivel emocional, bueno, suceden muchas cosas dentro de nosotras y tampoco es fácil, ¿no? Sostener todo lo que en ese momento surge. Así que, bueno, también queríamos crear este espacio humano, como siempre, para poder trasladar nuestro sentir y también para que os podáis sentir identificadas, tanto si lo habéis vivido como si no lo habéis vivido, pero tenéis estos mismos miedos o inseguridades que nosotras tuvimos en ese momento, ¿no? Total. Em, y yo para empezar, empezaría justo por el cómo recuerdas, ¿no? ¿Qué fue tu primera sesión? ¿Cómo recuerdas sentirte en aquel momento? Pues mira, si te soy súper sincera, Isa, yo no me acuerdo, o sea, no tengo ni idea. No sé, igual la gente es como que es algo que tiene súper identificada, la gente que ya ha hecho, ¿no? Y yo no me acuerdo para nada. Supongo que no me acuerdo porque esta es la explicación racional y lógica que yo le he dado después o le doy hoy, y es que para mí iniciarme como psicoterapeuta fue como si lo hubiese hecho toda la vida. O sea, mi sensación en cuanto hice ese primer paso a nivel, ¿no?, el rol profesional, fue como algo súper orgánico, natural, como si lo llevara haciendo siempre, ¿no? Entonces, esto desde un punto emocional, ¿no? El cómo yo lo viví, cómo yo lo recuerdo. Porque luego, por supuesto, seguro que hubieron miedos, ¿no? Hubieron nervios, esta sensación de al final de que tú como terapeuta pones unas expectativas, ¿no? Y te pones esas expectativas a ti misma como profesional, ¿no? Cómo lo voy a hacer, cuáles son los objetivos. Entonces, luego, claro, con los años te das cuenta de varias cosas que igual luego podemos reflexionar más y darnos cuenta con esa perspectiva, pero ya te digo, fue una sensación de orgánico, de decir, esto es lo mío, o sea, esto es mi vocación, no lo estoy viviendo como un trabajo en sí, ¿no? Y en parte fue magnífico sentirlo de esta manera. También, ¿no?, hay esta otra parte que te comentaban de esta sensación de, ay, y voy a valer para ello, ¿no? Este punto del síndrome del impostor que ahora se habla tanto, de lo estoy haciendo bien, cómo me está viendo la otra persona. Luego también como pensamientos en torno a la edad, ay, es que soy joven, depende de qué edad tenga la otra persona, cómo me va a ver,
me va a dar credibilidad o no como terapeuta. Y esos fantasmas también han aparecido a lo largo, no solo en la primera sesión, sino aparecen hasta a veces ahora, después de ya unos años, tampoco súper años, ¿no? Pero sí que unos años de trayectoria. Entonces, es algo, bueno, es un poco lo que me viene ahora a la cabeza en torno a la primera sesión. No sé cómo lo viviste tú. Sí, qué curioso también, ¿no? Nunca lo había escuchado así como con esa naturalidad, ¿no? Como con esa espontaneidad que te surgió o con la que viviste esa primera sesión. Me parece súper curioso y bueno, como una prueba irrefutable de esa vocación, ¿no? Que tenías y que tienes realmente con la profesión. Yo sí que recuerdo vivirlo con nervios, vivirlo como con muchos miedos, sí que vivirlo como muy segura de lo que estoy haciendo, pues es lo que quiero estar haciendo, pero a la vez aparecían miedos como este, ¿no? Como el de soy joven, no sé si la otra persona va a tener por mi parte lo que necesito, porque yo tenía como mucho, sentía mucho la carga de esa expectativa, ¿no? De soy la persona que va a acompañar a esta otra persona y no sé tampoco con lo que va a venir, ni si yo voy a ser suficiente para sostener eso con lo que venga. Entonces también sentía como mucho esa responsabilidad, ¿no? De no sé si voy a ser suficiente, quizá otra persona con más años de experiencia pueda ayudar mejor Ujú. o pueda acompañar mejor. Entonces sí que había veces en las que este miedo me podía paralizar, pero era algo anticipatorio, ¿no? También me di cuenta de que era como un miedo, una ansiedad anticipatoria, pero que luego en ese momento, aunque sí que me sentía como un poquito tensa a nivel corporal, va surgiendo y te vas dando cuenta de que lo importante es en esa primera sesión estar y que todo va fluyendo, ¿no? Cuando luego sabes realmente lo que es lo que estás haciendo y sobre todo desde ese saber lo que estás haciendo, que tampoco hay una norma o un guión estricto, ¿no? Que haga decir que está bien aquello que estamos haciendo, ¿no? No hay como una sesión guiada que haga decir, ok, lo he hecho bien, no hay como ese parámetro, ¿no? Entonces también esto es importante. Total, y aparte, yo añadiría aquí el tema de la presión, ¿no? El cómo nos ponemos esta presión las terapeutas, porque también a veces ejerce un poco el ego, ¿no? Ahí desde esa responsabilidad que me creo que tengo en torno a la persona que tengo delante. Y en realidad yo creo que no, o sea, creo que no es que tengamos una responsabilidad con nadie en cuanto a no tenemos que enseñar, no tenemos que ¿no? Ejercer ese rol constantemente cuidador. En realidad, todo parte mucho más desde un acompañamiento y a veces poder aceptar también tu parte vulnerable como terapeuta. O sea, creo que también el rol tradicional con el que hemos aprendido, ¿no? Tú y yo creo que somos de la misma generación. Entonces, yo creo que este rol del terapeuta distante terapeuta mujer distante, ¿no? Como muy desde una visión muy de decir lo que tienes que hacer, que tienes tú la verdad absoluta, ¿no? Como terapeuta, claro, es que esto te pone una presión encima de no puedo fallar, no puedo emocionarme, no puedo ser persona. ¿No? Es como, a ver, entonces yo, una de las cosas que tenía muy claras desde la primera sesión es que yo quería romper eso, que yo no quería formar parte de este estilo terapéutico. No quiero criticar ni mucho menos las personas que lo ejercen, ¿eh? Ojo, siempre yo busco, ¿no? Cosas, aspectos positivos, digamos, y negativos de cada una de las estilos terapéuticos, ¿no? Pero en mi caso era como, yo necesito ser persona en terapia. Vale. Necesito ser una terapeuta humana donde puedo también expresarme, donde puedo decir, oye, esto no lo sé yo, ¿cómo lo ves tú? ¿No? Y ejercer como una especie de danza en la terapia con la propia persona que acompaño, sin yo creerme, ¿no? Esta figura de yo lo sé todo. De hecho, yo es algo que siempre me acompaña en mis terapias, es decir, lo que yo te diga no es la verdad absoluta. Y ahí, sin quererlo, yo me quito peso también. Porque Total. imagínate tú tener el peso de tener esa verdad absoluta o creerte que la tienes, porque en realidad no la tienes, ¿no? Hostia, esto ha sido un gran aprendizaje porque al principio, sin quererlo, ¿no? Te pones en esta tesitura por lo que Ujú. nos han enseñado, por cómo nos han educado en cuanto al rol del terapeuta o la terapeuta. ¿Lo ves tú un poco así Total. también?
Sí, y además esto me llevaba también como a un recuerdo de hace unos meses. Hace unos meses estuve como haciendo una especie de charla. Ujú. Y se acercó al final de la charla una psicóloga que iba a empezar dentro de muy poquito a hacer sesiones, igual estaba con las prácticas, no recuerdo bien, pero se acercó a mí y me dijo, Isa, te quiero hacer una pregunta, voy a empezar ahora a hacer psicología clínica, sanitaria. Y en la práctica es como que me da miedo, ¿no? Ese primer momento. Entonces, si tuvieras que decirme algo, ¿qué me dirías? Y aunque yo soy muy poco de dar consejos, ¿no? Y soy como muy, muy fan del decir, bueno, pues vive tu experiencia como tú la tengas que vivir y eso estará bien. Pero lo que le dije fue justo esto que estabas diciendo. O sea, que para mí lo que ha marcado el antes y el después, no solo en el hacer terapia, sino en disfrutar de hacer terapia es el poder sentir que puedo ser humana y que por eso no tengo por qué tener un tipo de apariencia concreta o no tengo por qué utilizar unas palabras concretas o no tengo por qué encajar en ningún molde que además yo misma me he creado en base, obvio, a los aprendizajes que me han ido inculcando seguramente, ¿no? No tengo que cumplir con ese molde de perfección ni de una psicóloga perfecta, tampoco tengo por qué aparentar que tengo una experiencia que quizá no tengo. Entonces, Exacto. si no tengo una experiencia de 5 años o de 10 o de 20, ¿por qué voy a tener que aparentarla? Ahora estoy en este momento y también todo lo que, o sea, creo que todas las psicólogas, en general todas las personas, ¿no? Pero todas las psicólogas y psicólogos tienen cosas que aportar diferentes o sea, en aquel momento en el que se encuentren, ¿no? A nivel vital. Una persona quizá que está empezando con 23 años o con 24 años va a aportar cosas diferentes que una persona de 60, ni mejores ni peores, Total. diferentes. Y para mí la clave es esto. O sea, yo si tuviera que decir algo a estas personas que también seguramente nos están escuchando, que Sí. están empezando o que todavía no han empezado y que tengan estos miedos o estas inseguridades, les diría eso, ¿no? Que lo más importante es que se permitan ser humanas, que no tienen por qué saberlo todo, que si hay temas que surgen de repente en la sesión de terapia, también podemos actuar desde esa naturalidad de decir, oye, pues mira, esto no me lo había planteado o esto, déjame que lo voy a investigar de cara a la siguiente sesión porque no tengo ni idea, ¿no? O buscar un poco la fórmula de ser naturales, de ser espontáneas, porque creo que también desde ese lugar genuino es desde donde podemos construir ese vínculo. Total, estoy completamente de acuerdo y cuando te escuchaba estaba pensando, ¿no? Cuando yo estuve en un proceso personal hace relativamente, bueno, poco, ya hace un tiempo, ¿no? Pero estaba con una psicóloga en el momento en que yo sobre todo me inicié a terapias más individuales, ¿eh? Pero yo había trabajado en terapias grupales, bueno, etcétera. Entonces, yo me acuerdo, ¿no? Cuando has dicho el molde de la perfección, es que es un temón alucinante esto, ¿no? El cómo yo sin haber tenido prácticamente experiencia, ya busco alcanzar la sesión perfecta, ¿no? Y entonces, primero, o sea, me sale la duda de qué es la sesión perfecta. A ver, o sea, ¿no? ¿Dónde existe este molde que nos hemos creado en nuestro imaginario que en realidad no existe? ¿No? Y entonces, primera alivio que una se siente, ¿no? Decir, ah, vale, no tengo que alcanzar nada. Entonces, cuando estaba ahí iniciándome, empezando las terapias individuales, mi psicóloga, que ya tenía su edad, tenía 60 años o prácticamente, con su experiencia, me decía justo lo que acabas de decir, de tú ahora que estás empezando con 20 y pocos años, lo que aportas, por ejemplo, es una energía que yo ahora con 60 igual ya no tengo tanto. Y esa energía bonita de, ¿no? de este inicio es tú ahora, tú como tu parte diferencial como psicóloga. Igual no tienes la experiencia, no tienes la formación porque es evidente. Entonces, no busques tenerla porque no la vas a tener ahora. Entonces, con eso, ¿no? Y con tu esencia y con tu humanidad, con tu parte natural y orgánica y vocacional de ser psicóloga, vívelo a través de allí. Y Ujú. cuando yo de repente integré esto en mí, fue como, ¡ah! ¡Qué alivio! ¿No? Que no tengo que ser ningún tipo de psicóloga perfecta. Ni lo soy ahora, ni lo seré igual nunca. Ujú. Entonces, Claro. bueno, justo me ha recordado a eso, ¿no? De que a veces al principio, desde las inseguridades que cada una tenemos y desde lo que
vamos recibiendo de, ¿no?, feedback externo de la sociedad, buscamos que en esta autoexigencia que nos salga todo bien a la primera y no, aquí nunca pasa eso, ¿no? Totalmente. Claro, eres Arella psicóloga que tiene un valor diferencial, al igual que Rocío psicóloga tiene su propio valor diferencial, ¿no? Y no hay que llegar a ningún molde concreto, sino que tú le estás dando valor a ese momento, ¿no? Y dentro de ese miedo, ¿no? A esos errores que se pueden cometer, ¿tú qué dirías aquí, no? Porque, o sea, yo me pongo como en la piel de esas personas que nos pueden estar escuchando y pienso que nos pueden preguntar, vale, ¿cómo me preparo esa sesión? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué errores no debería cometer? Entonces yo aquí tengo como ese deseo, ¿no? De responder, pero también hay otra parte de mí que dice, bueno, es que tampoco hay errores, ¿no? Dentro de lo que puedas hacer, ¿qué es lo peor que puede pasar? Entonces, ¿tú cómo lo tomarías? Es que aquí has venido a hablar con la peor persona que puede decir eso. Perdóname, porque yo, o sea, mira, justo ayer lo comentaba con dos compis también de Somos, ¿no? El decir, y les decía, niñas, vosotras, ¿cómo os preparáis las sesiones, ¿no? Porque yo no me las preparo. Es que, claro, Isa, ¿no? Yo, es que yo soy, como te decía un poco, y vinculado a lo que te decía antes, yo creo que sí, he sido prácticamente terapeuta toda la vida sin saberlo, ¿no? Con mi entorno más cercano. Entonces, para mí es todo muy orgánico. Eso no quiere decir que sea, que la chupi guay, ni mucho menos, porque tiene sus qués también. Pero es algo para mí tan orgánico y tengo unas igual habilidades de recordar, yo de repente tengo a la persona delante y tengo como un mapa mental. Entonces, estas son mis habilidades, ojo. Otras no las tengo. Pero entonces, para mí, el prepararme la terapia previamente, para mí, es condicionarme a la espontaneidad. O sea, a mí me gusta que surja y que sea como una danza, ¿no? Es decir, tú vienes y cómo quieres bailar hoy, pues vamos viendo y vamos fluyendo en torno también a cómo tú te sientes, cómo estás hoy, no, cómo está, me refiero a la persona, ¿no?, que acompaño. O sea, claro, si yo ya me preparo una sesión, siento que la estoy condicionando. Entonces yo soy más partidaria de que no, mi estilo. Entonces, claro, en torno a eso que tú me decías o que tú me preguntabas, complicado yo poder responder por mi forma, mi práctica, ¿no? Pero sí que es cierto que una cosa que me gustaría añadir, no sé cómo lo ves tú, porque esto es algo muy personal, y es que a mí me gusta, o sea, considero como terapeuta que cuanto más conectada estás con tu vulnerabilidad, con tu fragilidad, con tus emociones, ¿no?, con tu historia más interna tuya, podrás acompañar desde una serenidad, desde un espacio mucho más, no sé cómo decirlo, ¿no? Mucho más sanador, agradable, que no si no lo has vivido o no has conectado con este espacio tuyo a nivel personal. Tú, Total. porque claro, yo he hecho terapia, bueno, yo he estado bastante tiempo haciendo terapia, buscando, ¿no? Siendo una persona como muy curiosa a nivel mío interno, a través de mis experiencias, he vivido mucho dolor en mi vida. Entonces, eso me ha ido conectando en lugares de mí que me han hecho también desarrollar esta parte, ¿no?, esta energía, esta emocionalidad, esa conexión conmigo misma, que creo que me ha ayudado a luego poder acompañar desde una forma diferente a las personas. No sé cómo tú lo has vivido, ¿eh? Total. Bueno, qué bonito también escucharte desde ese lugar como tan vulnerable, íntimo, humano. O sea, para mí también es esa la clave y el antes y el después. Y también pensaba, o sea, me pongo como en la piel de cuando yo empecé, ¿no? Que Ujú. tenía como esa obsesión por preparar las sesiones o por preparar esa primera sesión. Y recuerdo que me hice como un esquema de todos los puntos que tenía que tocar, ¿no? También, bueno, desde esa necesidad de control y que en ese momento tenía todo el sentido que existiera, ¿no? Entonces yo, pues, bueno, traté de saldar esa necesidad llevándome todo súper esquematizado y queriendo tocar todos los puntos que me había desarrollado en esa hoja de papel.
Y aunque ahora entiendo y miro también con compasión, ¿no? A esa Isa del pasado que empezaba en el mundo de la terapia, la miro con mucha compasión. En este punto, siento que más allá de que la preparación o la superpreparación Ujú. pueda evitar el error, siento que es al contrario, ¿no? Que el error también se previene cuando yo me alejo de ese marco o de ese esquema y estoy al 100% con la persona, ¿no? Porque aunque está bien que tengamos cierto guión, ¿no? O que tengamos cierta estructura. Al final también tenemos que ir aprendiendo o ir interiorizando, pues qué información es importante que recojamos, qué podemos preguntar. Está bien que tengamos como cierta guía, ¿no? Pero cuando esa guía se convierte en lo que sí o sí tengo que cumplir, para mí ese, si tengo que decir alguno, ¿no? Que tampoco es un error, realmente es un resultado de esos nervios, de ese miedo, de esa inseguridad. Pero si tuviera que decir de qué forma poder prevenir errores, diría, pues estate ahí presente con la persona y Total. deja a un lado como esa súper preparación, ¿no? Porque realmente no es tan importante qué información recojas como qué sensación traslades a la persona. Y eso no se consigue a través de qué preguntas, sino de cómo lo estás preguntando, de para qué lo estás preguntando, de desde dónde lo estás preguntando, de cómo estás hablando a esa persona. Totalmente, o sea, te estoy escuchando y es como 100% resueno con todo lo que dices, es atención plena. O sea, para Ujú, mí es, yo estoy en terapia, el otro día hablando también con una psico de Somos, me decía, es que cuando estoy en terapia hago meditación, porque estoy tan presente y no hay nada más a mi alrededor, que estoy tan focalizada allí, ¿no? En esa persona. O sea, de repente es como una historia de solo existe esto, ¿no? Yo muchas veces lo digo en terapia, solo aquí, ahora, solo existe tú y yo y esto. No hay nada más en tu vida. Y cuando se consigue hacer esta atención plena, y no, y no solo desde la mente, sino desde el cuerpo, importantísimo, ¿no? O sea, tener todos los sentidos aquí presentes, puedo acompañar desde un lugar magnífico, ujú, porque la preparación, ¿no? Implica algo muy, un esquema mental, como te decías. Entonces yo estoy en sesión, pero estoy pensando en lo que quiero decir, en lo que toca ahora hablar. Entonces no estoy dando lugar a esta atención a lo que me está viniendo ahora. Y eso ahora recuerdo que no solo lo digo yo, ni lo dices tú, el tema de la atención plena, sino aprovecho un poco, porque antes te lo he recomendado, pero ya lo recomiendo aquí. Hay un documental de Netflix que se llama Stutz, que es de, no sé si alguien lo conocerá o no, pero lo recomiendo porque el psicoterapeuta que es, bueno, trata de, el protagonista es un actor y hace un documental sobre su psicoterapeuta y él en un momento de las del documental habla también sobre de la atención plena, ¿no? La importancia de estar presente allí. Entonces, bueno, totalmente de acuerdo con eso y al final atender a lo que pasa, ¿no? Porque es la propia vida. Es decir, si yo intento prevenir, no salgo de casa porque me tengo que, igual o tengo un accidente, entonces ya, y me quedo en casa, ¿qué pasa? No vivo. ¿No? Y en la terapia, dentro de este paralelismo, podría ser lo mismo. Si yo me preparo mucho una sesión y voy con una estructura muy marcada, no dejo que surjan la vida misma, lo que tenga que surgir. ujú. Sí, Entonces, y es como que también, bueno, ese documental, yo me lo he apuntado antes cuando me lo has comentado y espero que le guste también a las personas que están ahí al otro lado. Eso, siento que eso, esa preparación también como que, o esa falta de atención, también va a dificultar que aparezca un componente que para mí es muy importante dentro de la terapia, que es la curiosidad, ¿no? La curiosidad por lo que dice la persona, por lo que no está diciendo, por cómo lo está diciendo. Entonces, para mí también algo que ha cambiado respecto de cómo hacía terapia antes, en base como también a dejar de prepararme todo tan absolutamente de una forma rígida, ¿no? De una forma cerrada. Porque sí que es cierto que puede haber como ciertos temas que quieres sacar, pero no tanto desde algo guionizado. Siento que eso también te abre como la puerta a poder actuar desde el interés, ¿no? Desde ese interés genuino por la persona de, oye, cuéntame más acerca de esto. Y cuando te alejas de ese guión o de ese papel, de repente se abre un espacio en el que pueden surgir otras cosas que también son importantes, ¿no? Entonces, aunque sea normal, em,
para ese miedo, ¿no? Que quiere pues, protegernos de posibles errores, aunque sea normal esa inseguridad o aunque sea normal ese miedo también a no llevar las cosas preparadas, siento que, o al menos de la forma en la que yo lo veo, van a surgir los temas de conversación, va a surgir esa conversación, va a surgir material o contenido, información no solo interesante, sino también importante o necesaria a lo largo del proceso de terapia, porque eso, hemos dejado que actúe nuestro interés, nuestra curiosidad, y eso también se proyecta a la otra persona, eso es algo que se traslada. Entonces va a salir de la forma que sea, pero esa primera sesión saldrá. Exacto. Y yo te diría que para mí es importante también mencionar en este caso, ¿no? El decir, tú cuando empiezas a ser psico, ya tienes la formación, ¿no? O sea, tienes una base que te permite, según la estructura social que hay, ¿no? Te permite acceder a esa profesión. Entonces, confiar también, ¿no? Porque a veces es como, creo que lo delicado de la carrera es que es tanta teoría que nos creemos que todo depende de la mente, de lo que sabemos, de lo que nosotros vamos dirigiendo, del esquema mental que tenemos, ¿no? Y que todo gira en torno a eso. Entonces, al final es como darle un pelín la vuelta allí, ¿no? Y decir, vale, ya he hecho esa formación, tengo esta base. Es una profesión, por supuesto, que dedicas siempre, ¿no? A formarte, a aprender de ti, del otro. O sea, es una formación constante. Pero como confiar en tu base ya. Ya tienes esos requisitos, ya tienes también eso. Y luego ahora tienes que aprender tú cómo ser psicóloga. No como pensar, como serlo, como vivirlo. Y ahí tienes que descubrirlo. No hay otro camino que lanzarte y ver qué pasa. Y entonces, claro, pasarán, la experiencia pasa, te ves atrás, dices, madre mía, ¿cómo era? Pero qué bonito, porque el propio camino se hace camino al andar, ¿no? No hay otra, no hay otro método. Entonces, yo puedo dedicarme toda la vida a estudiar, a hacer másters, ¿no? Yo tenía un tutor que me decía, es que estoy harto ya de tanto máster, de tanta formación, que es una profesión que necesitas vivir para saber de qué va. No solo vivirla como profesión, sino vivir la vida para Ya. entender los matices de las personas, entender, ¿no? Ya te digo, este tutor me decía, déjate de másters y vive. Y fue una frase que me marcó de decir, en esa curiosidad que tú hablabas, ¿no? En esta actitud curiosa en terapia, pues en esta actitud también curiosa en la vida, ¿no? Necesito experiencias para entender el ser humano, para entender la vida, para que luego venga una persona adelante y si me habla de no sé qué, no juzgar, sino Ujú. decir, entiendo lo que me estás diciendo, comprendo la vida. Entonces, ¿sabes lo que te quiero decir? Un poco, bueno, eso es algo bastante intangible, pero al final eso, ¿no? Que genial la formación, la tenemos ya todos como base, y sigue formándote con aquello que vibras, ¿no? Porque a veces Ujú. nos formamos en torno a lo que necesitamos, como el máster general sanitario, que a veces es un poco más, ¿no? Teórico, que dices, ¿para qué? Fórmate en lo que vibres para ti y para el otro, pero sobre todo para ti, porque si Ujú. vibras tú aquí, luego vendrá dado, Ah, ¿no? bueno, me ha encantado esta súper reflexión. Sí. Me parece lo más, me parece lo más. Bueno, a ver si, ¿no? La gente que lo escucha, pues, cómo se siente con eso. Ya. Y justo te iba a preguntar algo, Arilla, que quizá, o sea, quizás la respuesta o sea, quizás esta respuesta que acabas de dar es lo que dirías, ¿no? A esta pregunta que te voy a hacer. Pero bueno, me parece también como bonita, ¿no? Y es un poco ¿qué le dirías a tu Arella del pasado, ¿no? A esa Arella que se enfrentaba a la primera sesión. Entonces, ¿qué le dirías ahora a esa Arella del momento en el que empezaba? A ver, ¿qué le diría a la... Yo le diría que bien. Le diría, qué bien, tía. Lo estás haciendo bien. Eh, le transmitiría mucha confianza, mucha serenidad y paz. Eso, la paz. Le transmitiría como pudiese paz, mirándola a Ujú. los ojos, dándole la mano, porque creo que al final la paz, ¿no? Es
jo, es lo más agradable y lo más importante, ¿no? Dentro de que la vida te zambarea a veces y sientes tristeza y pam, pero le transmitiría paz desde Ujú. esta guía del presente, ¿no? O futuro. Y le diría que está bien, que está en el camino, que esté abierta y esté atenta con lo que hay, que sea curiosa siempre, que no deje que no, que esos miedos que siempre van a estar, ¿no? Porque para mí otro tema importante es en esta compasión, ¿no? Es decir, es que siempre vas a tener miedos, tía. Es que Ujú. siempre vas a tener ese pensamiento automático, autoexigente, esto va a estar en ti, ¿no? Pero acompáñalo, intégralo en ti, no lo niegues, no lo machaques tampoco. Total. Entonces, intégralo, vívelo, pero que no te limite. Ujú. Cómo le hablas luego a eso, ¿no? El tengo que ser la psicóloga perfecta. Vale, este pensamiento está ok, bienvenido sea, pero lo puedo cuestionar, ¿no? Y en realidad puedo confiar en que a mí me pasaba, ¿no? Esa necesidad, esa rapidez que tenemos de aprenderlo todo ya rápido y fácil, ¿no? Y como tengo que ya ejercer bien. Y entonces dices, a ver, un momento, pero, ¿pero qué es ejercer bien? ¿Qué gracia tiene la vida si consigo todo ya? Nada, Ujú. ¿no? Como paso a paso. Es que el camino es la gracia de la vida. Y las piedras que hay, y los obstáculos, y lo digo ahora después de haber sufrido muchísimo en mi vida, ojo, que entiendo, ¿no? El sufrimiento, pero sí le diría un poco eso, ¿no? Esa paz y esa mano de decir, vamos, poco a poco, aprendiendo el día a día, siendo humilde, queriendo aprender, siendo curiosa, a estar atenta a profesionales a mi lado, em, viendo cómo trabajan, sobre todo, ¿no? Más, igual profesionales más mayores y más jóvenes, da igual, pero observando y cuestionándome. Mira, Ujú. ayer, no, antes de ayer estuve con una médica que para mí es maravillosa, que me trabaja sobre todo la parte holística de mi cuerpo y tal, y me decía, cuestionarte te hace abrir perspectiva, no es que te limite, ¿no? Entonces, como Total. cuestiónate, pero desde la amplitud, desde no el no confiar en ti, sino desde abrir la amplitud y tu perspectiva. Así que bueno, un poquito, un poquito esto le diría a la Arella. Pues son unas palabras llenas de sabiduría y de amor también. Sí. Em, yo también le diría algo parecido a esto. También escuchándote pensaba, o sea, me ponía como yo en, ¿no? En aquel momento en cómo yo lo viví o en qué le trasladaría yo a mi Isa del pasado que se está enfrentando a esa situación. Que la recuerdo pues súper nerviosa, ¿no? Pero también con mucha ilusión. Y también estaba recordando como que había una partecita realmente que sí que se sentía muy segura. Había una parte que cogió toda su valentía y dijo, vamos con todo, voy a coger de la mano a mis miedos, a mis inseguridades y yo voy a hacer esto, ¿no? Y salto a la piscina, porque también hay un punto Total. no estoy segura de lo que estoy haciendo, pero me tengo que lanzar a la piscina y eso requiere de mucha valentía. Y estaba también conectando con mucho orgullo hacia mí misma y me daban ganas de decirme a mí misma en aquel momento, oye, enhorabuena por esto que estás haciendo, porque ahora no lo estás valorando, ¿no? Con esa valentía y ahora solo estás viendo todos esos miedos, inseguridades o nervios que estás teniendo, pero wow, actuar con esos nervios, miedos, inseguridades es más valiente que no tenerlos. Entonces, yo creo que le trasladaría esa enhorabuena por atreverse y por permitirse hacer eso que quería y le diría también, pues, que no tiene que ser, no, o no tiene que hacer nada más que ser ella, ¿no? Nadie tiene que hacer nada más que ser quien es y no hay nadie a quien parecerse, ¿no? Entonces creo que le diría, pues, que siguiera de esa forma en la que lo está haciendo, escuchándose por dentro y dejándose también disfrutar, ¿no? En esa primera sesión. Totalmente. Em, y también por conectar con las personas que nos escuchan, ¿qué les diríamos a esas personas que están ahí al otro lado que pueden estar en esta situación, ¿no? De voy a enfrentarme a mi primera sesión, ¿Vale? ¿qué les podemos decir? ¿Qué les podemos decir a esas personitas, no? A ver, yo les diría que las entiendo, todo lo que están sintiendo lo entiendo. No sería como
te entiendo, entiendo los nervios, entiendo los miedos, ¿no? Como te decías, es algo automático, no tenemos que rechazarlo. Bienvenido sea todo lo que estés sintiendo, todo lo que estás pensando, y con eso conecta, eres tú, y como en esta sensación de decir, em, n- no necesitas nada más que a ti misma, ¿no? Y a tu serenidad y para adelante, ya está bien. Em, no hay otro camino, ¿no? Ujú. Nunca vas a sentirte segura del todo, Total. nunca en la vida, ¿no? Es como, Ujú. ríndete, no podrás luchar contra esto, no podrás luchar con todos tus nervios. Yo, o sea, mira, aquí estaba nerviosa antes de venir al podcast. Mil pensamientos, Isa, te lo juro, le digo a Isa que no lo hago, ¿sabes? Y ya está, y me voy y le digo que no puedo. Y estaba ahí, porque, bueno, por mis miedos, pero al final lo que hago es no identificarme en ellos, porque mi Total. pensamiento, ¿no? La mente está siempre ahí hablando, pero la historia es si me identifico o no con eso. Total. He intentado con mi ejercicio no identificarme y seguir, y estoy aquí. Y estoy estupenda, estoy magnífica, estoy presente contigo. Entonces, un poco a esas personas que inician el siéntelo, vívelo, no te identifiques en este pensamiento y tira, y que la vida siga, ¿no? Y ya Ujú. te llevará, y te plantarás de repente con la primera sesión, y que pase lo que tenga que pasar. Bienvenido sea todo. Soy Ujú. un poco eso, ¿no? ¿Tú qué le dirías? Total. No, algo muy similar también, ¿no? Que, que se dejen un poco ser, Mm. y también que más allá de enfocarse en una preparación teórica, o en una preparación de la sesión como tal, que se centren más en una preparación emocional, quizá, ¿no? Que den como más espacio a una preparación emocional, que no vaya tan dirigida a voy a estar tranquila, ¿no? Un poco como tú decías, ¿no? Voy a ver qué me está pasando, voy a sostener esto que me está ocurriendo, voy a ver de qué forma puedo cuidarme antes, durante y después de la sesión. O sea, para mí es más importante esa preparación emocional. Entonces, ese dejar que surja lo que tenga que surgir y luego ahí estar presente en la sesión, permitiéndote ser humana, permitiéndote, entre muchísimas comillas, cometer errores o esos errores o cosas que te han dicho que son errores, ¿no? Ujú. Permitirte, no saber, contestar a algo o permitirte, que te equivoques. Yo recuerdo que antes se le decía a ella, me equivoqué con el nombre de la Es verdad. primera persona de la primera sesión que hice y en ese momento me castigué muchísimo. Pero solo me castigué yo porque me acuerdo que a la paciente no le importó lo más mínimo. Fue como un detalle para ella. Entonces, bueno, son cosas que pueden pasar y también puede haber ese miedo, ¿no? ¿Y si esto no es para mí, si no sé hacerlo? Bueno, pues que sea lo que tenga que ser. Te irás dando cuenta de si es o no para ti, pero también hay muchas oportunidades para cambiar, nada es determinante. Entonces, bueno, pues permítete explorar qué se siente al hacer una sesión de terapia y a ver, ¿no? Y a ver qué. Total, y yo diría, porque es algo que me pasa a mí constantemente, ¿eh? En sesiones estoy ahí, de repente la cabeza ya está, ya estoy maquinando, ya estoy ahí pensando en no sé qué, porque la mente es así de rápida, ¿no? Y entonces cuando me pasa, yo siempre digo, vuelve al cuerpo, vuelve al momento que estás viviendo y atiende en un estado como contemplativo de estar atendiendo a lo que está sucediendo aquí y ahora. ¿No? Entonces, bueno, claro, por eso yo cuando hablo de hacer también un proceso personal primero, pasa por todo Total. esto, porque son, jolín, es que son cosas que uno no nace sabiéndolas y van aprendiendo, se va aprendiendo. Entonces, que uno también como terapeuta esté dispuesto a trabajarse, ¿no? A revisarse, a trabajar el tema corporal, ¿no? La respiración también ahí en la propia sesión, pues es súper interesante. Pero bueno, a mi estilo de ver, ¿no? Luego cada uno con su estilo. Sí, sí, justo eso es importante, ¿no? Al final hemos hablado aquí de nuestra experiencia, de nuestro sentir, de nuestra verdad, pero bueno, seguro que la vuestra también es diferente, pero yo creo, Arella, que también pues es muy guay que hayamos creado este espacio para hablar desde este lugar como tan íntimo,
tan humano. A mí me ha encantado que podamos hablar desde ahí, más allá de hacer un episodio en el que dijéramos, pues en la primera media hora le preguntas esto, en los siguientes 15 minutos esto otro, ¿no? Entonces creo que así tiene mucho más sentido y gracias también por todo lo que has compartido, porque han sido unas reflexiones súper sabias y, Muchas gracias. y muy bonitas, muy, muy llenas. Así que, pues gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, ha sido un placer poder estar presente contigo ahora aquí sin pensar en nada más. Y si alguien quiere, Jolín, pues eso, ¿no? Si alguien quiere hablar más sobre este tema, porque las psicos a veces igual nos sentimos, tenemos que compartir más nuestras inseguridades también, ¿no? Esta parte humana que hablábamos antes. Entonces, no sé si alguien necesita cualquier cosa hablar de este tema, pues aquí estoy, no sé cómo, en qué manera, pero transmitir que aquí estoy, que yo estoy encantada de hablar, de compartir y que lo hagamos siempre, ¿no? Las personas que nos dedicamos a eso, que no olvidemos que somos humanas antes que nada en esta vida. Así Total. que es a ti. Y eso también, eso es lo que iba a decir a todas las personas que hayáis estado al otro lado, que nos queráis comentar algo, pues lo pueden Claro. dejar por el medio por el que estéis escuchando o viendo este podcast, porque nosotros también pues, nos encanta ver pues, esas sugerencias, esos comentarios, ¿no? O esas reflexiones o ese compartir también sincero y honesto, ¿no? Entonces, todo lo que queráis comentar es súper bienvenido y lo leeremos con todo nuestro cariño, porque al final también, bueno, lo que decías, Arella, es súper importante como psicólogas que creemos tribu, que creemos comunidad, que busquemos apoyos dentro de esta profesión, así que buscadlos también y por nuestra parte estamos aquí. Así que gracias también por haber estado al otro lado escuchándonos, que siempre es algo que agradezco y que aprecio un montón, el tiempo y la escucha y la presencia, así que gracias y gracias, Arella, por estar aquí. Nosotros. Un abrazo, chao. Abrazo.